Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. No sé por qué tan poquitos han ingresado hoy día, qué es lo que ha pasado. ¿Están en exámenes? Bueno, están en exámenes. ¿No tienen todavía algún examen pendiente? Buenas tardes, doctora. Sí, tenemos examen mañana y también el miércoles. No te escucho, Silvia. Perdón, tenemos todavía exámenes. A ver, otra vez, por favor. ¿Están en exámenes o les falta exámenes todavía? Sí, buenas tardes. ¿Y de qué tienen examen? Hoy día, Sí, no sé, hoy día tendría, bueno, hoy día ya han tenido que terminar, bueno, si ya lo han dado, no tendría por qué afectar, ¿no? Tal vez mañana, pasado. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás, Mariluz? Buenas tardes. Yo tengo examen mañana, tengo el sábado y el de la próxima semana el martes también todavía. Ah, ya. Bueno, supongo que por bueno, el resto también deben tener parecidos los exámenes, a pesar de que no están tampoco con las mismas materias, ¿no? No. Ya, bueno. Vamos a avanzar un poquito de la parte teórica, justamente de lo que es inhibición enzimática. Vamos a ver esto de lo que es bueno, lo que hemos estado ya viendo de forma general. Ahora ya lo vamos a hacer un poquito más específico, ¿no? De lo que es la inhibición reversible. Cuando hablamos de la inhibición reversible, hemos dicho que hay diferentes tipos de inhibición dentro de esta, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir cuáles son esas inhibiciones dentro de las reversibles? competitiva, no competitiva, acompetitiva. Así es, ¿no? Estoy compartiendo una pizarra. ¿Se ve la pizarra? Sí, Ya, bien. Entonces, vamos a empezar con lo que, bueno, les voy a hacer una explicación de la inhibición competitiva y de la no competitiva, más que todo desde lo que viene a ser la relación con respecto a lo que es la velocidad máxima, km, las gráficas, la hiperbólica y la de Lindweber-Burke que hemos visto cuando no se da la catálisis de forma natural, es decir, sin presencia del inhibidor. Entonces ahora vamos a ver características de cada uno y en el caso de la inhibición acompetitiva, ustedes van a hacer esa explicación la siguiente clase. Esa va a ser la actividad. Ya les voy a explicar. O sea, ustedes ya van a ver también qué es lo que tiene que tener esa explicación. Todos la van a hacer y la siguiente clase van a explicar, ¿no? Van a explicar de qué manera se produce la inhibición acompetitiva bajo las características que les voy a mostrar ahora, ¿no? Que de eso se trata. Entonces, vamos a ver, como les decía, la inhibición competitiva. A ver, ¿quién me dice lo que recuerda de la inhibición competitiva? ¿Nadie se acuerda sobre la inhibición competitiva? El inhibidor, ¿a dónde se une? al centro activo. Exacto, al centro activo o al sitio activo, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que esa va a ser una de las características. Después decimos que cuando
El inhibidor se une al centro o al sitio activo. Cuando lo hace, ¿qué es lo que sucede? Cuando el inhibidor ingresa al centro activo, ¿qué es lo que sucede? Se forma enzima inhibidor. Impide la unión del sustrato. Exacto, ¿no? Entonces, eso importante. Entonces, cuando hablamos de una inhibición competitiva, el inhibidor, se une al sitio activo e impide la unión al sustrato. Dentro de lo general, dentro de lo que hemos visto de forma general, sabemos que es así. Ahora, vamos a hacer la dinámica de lo que representa este tipo de inhibición, ¿no? Es decir, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo nosotros aplicamos la dinámica? Primero, utilizando nuestra reacción, la general. ¿Cuál es nuestra reacción general? Cuando decimos que la enzima más el sustrato, ¿no es cierto?, va a formar el complejo enzima-sustrato. Esta es la dinámica de la cinética, ¿no es cierto? Y esta va a dar lugar a la formación del producto, ¿no? Y la liberación posteriormente de lo que viene a ser la enzima. Entonces tenemos nuestras flechitas que sabemos que tienen que ir de esta manera, ¿sí? Entonces esa es nuestra ecuación de la dinámica. Ahora, ¿cómo nosotros modificaríamos esto si hay el inhibidor? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Dónde hemos dicho que se va a unir el inhibidor? Al centro activo. Exacto, de lo que es la enzima, ¿no? Entonces, estamos diciendo que el inhibidor se va a presentar acá. Y por lo tanto, cuando sucede esto, vamos a poner nuestras flechitas que corresponden y decimos que se va a formar el complejo enzima inhibidor. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra dinámica cinética de la inhibición competitiva. Entonces, cuando efectivamente el inhibidor ha ingresado al centro activo, entonces tenemos que decir que no va a haber la formación del producto. ¿Sí? No se olviden de eso, no va a haber formación del producto. Lo que sí, cuando no hay una inhibición, obviamente sabemos que hay la formación del producto. Tomen en cuenta las flechitas, ¿no? Cómo se están produciendo en ambos casos. Aquí yo estoy colocando esta inhibición que se puede dar de las dos formas. ¿Qué quiere decir eso? Que este complejo enzima inhibidor puede disociarse, ¿no es cierto? Es decir, el inhibidor sale del centro activo y la enzima puede quedar liberada y puede dar lugar a su reacción catalítica, formando el producto o los productos, ¿no? Dependiendo de la reacción. Entonces, esto en cuanto a la cinética que se va a manejar. El inhibidor va a ingresar solamente al centro activo porque estamos diciendo que el sustrato y el inhibidor tienen las mismas características químicas o también son denominados análogos, ¿no? Que son iguales y por lo tanto la enzima lo puede aceptar a cualquiera de ellos, ya sea al sustrato o ya sea al inhibidor. ¿Por qué? Porque su estructura química es igual. Así es que esta es la cinética que ustedes tienen que interpretar, ¿no? Cuando la reacción sucede y cuando el inhibidor se presenta. Aquí estamos aclarando que el inhibidor solamente puede entrar, mejor dicho, al centro activo de la enzima y de esta forma producir este tipo de inhibición. Bien. Ahora, ¿cómo podemos revertir esta reacción? Eso en cuanto a lo que les decía, ¿no? Si decimos que este complejo enzima inhibidor puede volver a su estado original, es decir, el inhibidor puede salir del centro activo y la enzima puede llegar a ser liberada,
Entonces, aquí estamos hablando de una disociación, ¿no? Se va a disociar, en este caso, el complejo enzima inhibidor y va a permitir que suceda eso, ¿no? Que se pueda, que la enzima vuelva a su reacción y pueda dar lugar a su actividad catalítica. Ahora, ¿cómo nosotros podemos producir esa disociación y que la enzima vuelva a producir su actividad catalítica? Entonces, para superar el efecto de inhibición, y esto también hemos hablado en la anterior clase, se debe incrementar, ¿qué? ¿Qué es lo que se debe incrementar? A ver, ¿quién se acuerda? Para que nosotros, les vuelvo a preguntar, para que se disocie el complejo enzima inhibidor y la enzima quede liberada y puede producir su acción catalítica, entonces para que suceda eso, para superar ese efecto de inhibición, se debe incrementar ¿qué? El sustrato. Se debe incrementar la concentración del sustrato. Exacto, se debe incrementar la concentración del sustrato. Porque hemos dicho que si yo aumento esta concentración del sustrato, entonces hay más posibilidades que se forme este complejo que a que se forme este, ¿no? Entonces vamos a, de esa manera, evitar o dar lugar a que no se produzca esa inhibición. Entonces eso dentro de las características que ya se había nombrado anteriormente. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Bien, no hay preguntas. Entonces vamos a pasar a lo que es los gráficos, ¿no? Primero vamos a empezar con el gráfico hiperbólico. ¿Sí? En el caso del gráfico hiperbólico, tenemos esto, ¿no? Que aquí va a ser nuestra velocidad, aquí va a ser nuestro sustrato. Entonces, nuestro gráfico hiperbólico viene de esta manera. Aquí tenemos esto, ¿ya? En el caso del rojo es con inhibidor, ¿no? Hay la presencia del inhibidor acá. Y en el caso de lo que viene a ser el azul es sin inhibidor, ¿no? Para que se entienda. Bien, sabemos que este gráfico lo que nos permite determinar es la velocidad máxima, ¿no es cierto?, de una reacción y lo que es Km. Nosotros podemos calcular. Sabemos que no es tan preciso, pero nos permite el gráfico hiperbólico realizar ese cálculo, poder determinar por medio de la velocidad máxima o Km. A ver, ¿qué es lo que ven en esta gráfica? ¿Qué es lo que pasa con la velocidad máxima? La velocidad máxima se vuelve constante. Sí, va a ser constante, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un inhibidor y cuando no lo hay? Esa es nuestra velocidad máxima. Es decir, la velocidad máxima cuando hay un inhibidor disminuye, aumenta, es igual. ¿Qué ven aquí? La velocidad máxima con inhibidor disminuye. Con inhibidor disminuye. La velocidad máxima, ¿están seguros? Fíjense la gráfica. Estoy haciendo una línea aquí y la velocidad máxima, ¿qué nos está diciendo que está sucediendo? Lo mismo. Llega al mismo punto. Exactamente. La velocidad máxima va a ser la misma, es decir, va a ser igual. No va a variar. ¿Sí? A pesar de que va a haber una inhibición, la velocidad máxima de
la enzima va a ser la misma. Su actividad catalítica va a ser la misma, ¿no? Pero, ahora, ¿qué es lo que pasa con Km? ¿No? Que estamos viendo cómo nosotros podemos interpretar. Sabemos que Km es la mitad de la velocidad máxima, ¿no es cierto? Entonces, más o menos va a venir por acá. Entonces, aquí estamos determinando Km. No, perdón. Aquí tiene que ser, esto es la mitad de la velocidad máxima. Sabemos que es Km, ¿no? Entonces, va a ser aquí. Entonces hacemos nuestra línea que determina la mitad. En el caso del gráfico azul, que es el sin inhibidor, entonces vamos a tener nuestra Km. Por lo tanto, aquí tenemos Km sin inhibidor y aquí tenemos Km con inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Km? ¿Qué pasa con Km? ¿Es igual? ¿Es mayor? ¿Es menor? Va a ser mayor, va a estar elevado. Exacto. Km se va a incrementar. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos de eso, ¿no? Km se va a incrementar. Y cuando sucede esto, cuando se incrementa Km, entonces lo que sucede es que la afinidad de la enzima por el sustrato va a ser mayor o menor. Eso también hemos hablado. ¿Qué pasa con la afinidad de la enzima, perdón? Gordita, o Juli. ¿Qué pasa con la Juli. Pues, afinidad de la enzima? La afinidad de la enzima es menor por el sustrato. Es por eso que cuando hay un incremento de Km, entonces la afinidad de la enzima es menor por el sustrato. ¿Ya? Entonces, en relación a este gráfico hiperbólico, estamos viendo que la velocidad máxima va a ser la misma con inhibidor o sin inhibidor y que Km va a sufrir una modificación. Esa modificación implica que va a haber un incremento en Km y por lo tanto eso nos dice que la afinidad de la enzima va a ser menor por el sustrato, ¿no? Y eso está claro porque sabemos que Km mide la concentración del complejo enzima-sustrato, ¿no es cierto? Entonces aquí va a haber una interferencia en cuanto a esa formación del complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber la presencia del inhibidor en todo ese recorrido. Es por eso que esto va a ir teniendo una diferencia y por lo tanto Km se va a ver incrementada bajo esas características porque o se va a formar bien lo que vendría a ser el... Si hablamos en el caso de la presencia cuando hay un inhibidor, perdón, entonces cuando decimos esto, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener la formación. Bueno, primero lo vamos a separar. Entonces tenemos aquí la concentración del sustrato, tenemos la concentración del inhibidor y por lo tanto vamos a tener una formación de la concentración enzima inhibidor, ¿no? Entonces, en ese caso se va a presentar de esa manera cuando hay una presencia de inhibidor. Pero si no hay presencia del inhibidor, entonces tenemos nuestra reacción que ya conocemos, que es la concentración de la enzima por la concentración del sustrato sobre la concentración de la enzima y sustrato. ¿Qué estoy queriendo demostrarles con esto? Entonces, aquí
se está formando este complejo y aquí se está formando este complejo. Entonces, la formación de complejos va a estar presente en la reacción. Va a haber un incremento, pero la afinidad de la enzima por el sustrato va a disminuir por la presencia del inhibidor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, va a afectar de esa manera a KM. Y la velocidad máxima se va a mantener constante porque no va a afectar en relación a la transformación que va a dar lugar la enzima sobre el sustrato y formar el producto o los productos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan sobre el gráfico hiperbólico? Bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que vendría a ser el gráfico de Lineweaver-Burk, ¿no? En el caso de este gráfico, sabemos que es un gráfico que es interpretado a partir de las inversas de lo que es un gráfico hiperbólico, ¿no? Entonces también se lo denomina el gráfico recíproco en respecto a estas características que hemos nombrado, ¿no? Entonces se lo denomina como la ecuación de dobles recíprocos o en cuanto a lo que es entonces la ecuación o el gráfico de Lineweaver-Burk. Se caracteriza mucho esta gráfica por la ecuación de la pendiente, ¿no? Que eso hemos nombrado bastantes veces con respecto a este tipo de gráfica. Entonces, tenemos cuál es la interpretación en cuanto a esta ecuación lineal, que aprovechando el caso que estamos hablando, en los ejercicios, que en el ejercicio que se ha realizado sobre este cálculo, han habido muchos que no han hecho el uso de la fórmula y por lo tanto no han podido obtener los valores que representan la ecuación, ¿no? Es decir, no han hecho el reemplazo correcto y por lo tanto su velocidad máxima no les ha salido bien y tampoco KM. Entonces, eso también se ve afectada o afectado obviamente su nota, ¿no? Entonces, eso por si ya han visto sus notas y obviamente tienen una nota menor, ¿no? Porque no se ha utilizado correctamente esta gráfica. Entonces, esta es la ecuación, ¿no? Que es representada por Lineweaver-Burk. Entonces, el gráfico como tal, sabemos que Y va a ser la pendiente, ¿no? Aquí tenemos X. ¿Por qué, mamita? Vamos a tener esta, que va a ser nuestra gráfica sin inhibidor. Y aquí vamos a tener nuestro gráfico con inhibidor. Bueno, este es más recto, perdón. Esto es entonces con inhibidor. Entonces aquí estamos graficando, no se olviden. Aquí es la velocidad máxima, bueno, 1 sobre la velocidad máxima, y aquí es 1 sobre la concentración del sustrato, ¿no? Que es la inversa que hemos calculado, o que se calcula. Entonces, la velocidad máxima, ¿qué representa aquí? ¿Lo mismo que la hiperbólica o hay una variación? Hay una variación, Lisa. ¿En la velocidad máxima? Ana, ¿en la velocidad máxima? Creo que sí, Lisa, no puedo reconocerlo bien. En el caso, esta es la velocidad máxima. Entonces, este punto es el que nos dice cuál es la velocidad máxima de las dos reacciones. Entonces, No hay
variación. Exacto, no hay variación. Lo mismo que en el caso de la hiperbólica, no se olviden que no hay una diferencia específica con respecto a eso, ¿ya? Es decir, los valores de una gráfica hiperbólica van a ser los mismos en una de Lindbergh o de dobles recíprocos y sabemos bien que este gráfico es más preciso nada más, ¿no? Pero se va a identificar de la misma manera. Entonces aquí está, lo mismo. Este punto, aquí es donde va a haber, esta es la velocidad, nuestra velocidad máxima va a ser esta, y en ambos casos pasan por el mismo punto. Por lo tanto, no hay variación de la velocidad máxima, ¿sí? Ahora aquí tenemos Km, ¿no? En el caso de sin inhibidor, entonces tenemos que aquí va a ser menos 1 sobre Km, y aquí lo mismo, menos 1 sobre Km. Claro está que en el caso de la gráfica con inhibidor, obviamente se va aproximando a 0, ¿no? Y al suceder esta aproximación, estamos hablando de que hay un incremento de Km. Por lo tanto, al suceder el incremento de Km, estamos diciendo que, ¿qué es lo que pasa con la afinidad de la enzima? ¿Es mayor o menor? Es menor. Es menor, ¿no es cierto? Entonces, cuando se incrementa Km, el valor de Km, entonces menor es su afinidad con el sustrato. Así es que esa es la forma también en la que ya estamos haciendo la interpretación de hacer o realizar el gráfico en cuanto a lo que es de dobles recíprocos o de Linear-Weber-Burk. ¿Sí? Bien, entonces esto en cuanto a lo que es la inhibición competitiva, ¿no? Hemos visto este gráfico, hemos visto el gráfico hiperbólico y hemos hecho su ecuación dinámica en cuanto a lo que es una inhibición competitiva. ¿Alguna pregunta que tengan? Nada. Bien, entonces vamos a ir a la siguiente, que es la inhibición no competitiva. A ver, ¿a qué se refiere? A ver, vamos a ver el resto que está aquí presente. Vamos a ver. A ver, María Lisset, ¿a qué se refiere o qué te acuerdas de la inhibición no competitiva? Eh, el, com- el centro activo puede aceptar, tiene dos centros activos y el centro activo puede ser alostérico, que puede entrar, digamos, en eso, como tiene dos centros activos, puede entrar el sustrato y el enzima y el sustrato. Es como algo como conjugado, algo así me acuerdo. Sí. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿En qué consiste la inhibición no competitiva? A ver, Miriam, Quispe. ¿Qué es lo que sucede con el inhibidor? A ver, Miriam, ¿recuerdas? Hemos hablado en la anterior clase. O a ver, René, ¿qué dices tú? ¿En qué se refiere a inhibición no competitiva? Si no me equivoco, es cuando el inhibidor puede unirse junto con el sustrato a la enzima. Ya, pero en el mismo sitio. Sí, ya sepa, que recuerden, sí. A ver. Se puede decir que tiene, la enzima tiene dos puntos que son muy diferentes y para cada uno el inhibidor y el sustrato son diferentes centros activos que tiene, pero en la misma enzima.
Exacto. Es decir, el inhibidor se va a unir a un sitio distinto al centro activo, ¿no? Distinto al centro activo, ¿no? El inhibidor va a hacer eso. En este caso, no va a competir por el centro activo, ¿no? Que es donde se produce la acción catalítica. Pero al hacerlo, al unirse a este otro sitio, que es el centro alostérico, que lo hemos denominado así, porque en este caso son enzimas alostéricas, que tienen dos centros activos. Uno es el centro activo donde se va a unir el sustrato y el otro es el centro alostérico donde se va a unir el inhibidor. ¿Sí? Entonces, el inhibidor se une a un sitio distinto al centro activo, dentro de las características generales que hemos visto. Ahora, dentro de lo que es la dinámica de la cinética en cuanto a lo que es una inhibición no competitiva, ¿sí? Entonces, mismo, ¿no? Decimos que la enzima más el sustrato forma el complejo enzima-sustrato. Este va a dar lugar a su actividad catalítica y va a formar lo que vendría a ser el producto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestras flechitas en las que van a ir identificándose de esta manera. Por lo tanto, cuando hay la presencia de un inhibidor, entonces el inhibidor, ¿dónde se puede presentar? Hemos dicho que se va a unir en un lugar diferente al centro activo, ¿no es cierto? Entonces puede producirse su unión. Y cuando sucede esto, ¿no? Cuando da lugar a la formación del complejo enzima inhibidor, ¿esto queda así o cambia? Cambia. ¿Cómo? Porque algo que tenemos que aplicar que independientemente que se haya formado el complejo enzima-sustrato, el inhibidor también puede unirse en esta parte de la reacción, ¿no es cierto? Puede suceder. Aquí, cuando la enzima está sola, el inhibidor puede ingresar. Cuando la enzima ha formado el complejo enzima-sustrato, el inhibidor también puede ingresar. Entonces, aquí estaríamos formando la enzima, sustrato, inhibidor, ¿no? Entonces, esto en cuanto a esta inhibición no competitiva. Algo también importante es que aquí se puede relacionar. Es decir, estamos diciendo, ¿no? Si la enzima está solita, puede producirse la inhibición. Si se ha formado el complejo enzima-sustrato, puede producirse la inhibición. Pero también cuando se ha formado el complejo enzima-inhibidor, puede haber un ingreso del sustrato aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos el sustrato y puede llegar también a formar este complejo enzima-sustrato inhibidor, ¿no? Entonces los caminos tienen que estar bien definidos en esta parte. Bien, entonces estos son los caminos. Ya cuando hablamos de la dinámica de la cinética, en este caso no competitiva, no nos olvidemos. Entonces, el inhibidor puede ingresar cuando la enzima está sola, el inhibidor puede ingresar cuando se ha formado el complejo enzima-sustrato, o también una vez que el inhibidor ha ingresado al centro alostérico de la enzima, el sustrato puede ingresar todavía a su centro activo de la enzima y seguir produciendo este complejo enzima sustrato inhibidor, ¿sí? Entonces, eso. Obviamente aquí, en ambos casos, no va a haber la formación del producto, ¿no? No se va a dar la formación del producto. Entonces, esto es la cinética. ¿Se han comprendido o queda todavía algo que no se haya entendido hasta aquí?
Bien, entonces continuamos. ¿Qué es lo que sucede ahora con la velocidad máxima y con Km? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, primero, si la inhibición se da con respecto a que el inhibidor se va a unir a un lugar distinto al centro activo, entonces, a pesar de eso, estamos diciendo que no va a haber una formación del producto, pero sí va a haber una formación de un complejo enzima inhibidor, un complejo enzima sustrato o un complejo enzima sustrato inhibidor. Por lo tanto, vamos entonces a entrar a lo que es el gráfico hiperbólico. ¿Cómo va a ser? Por favor, si se corta, van a ingresar al mismo ID que tenemos.